Bienvenidos nuevamente a otra emisión de Magistrales. Nuestro invitado del día de hoy es... Su nombre es Máximo Cavazzani. Tiene 29 años. Es ingeniero en sistemas y el creador de Preguntados. Hoy en Magistrales y desde la Universidad de San Andrés nos cuenta el secreto de su éxito. Máximo, muchas gracias por estar acá en Magistrales. Un placer, ¿eh? No, gracias a ustedes por invitarme. Bueno, a ver, lo primero, varias cosas para hablar contigo, ¿eh? Lo primero es, ¿cómo se siente ser tan exitoso siendo tan joven? Contame, a ver, primero dame la sensación. ¿Cuál es la sensación? Placentera. A ver, se siente bien, pero como es el producto de un trabajo de mucho tiempo y aparte no viene de un día para el otro, uno se va acomodando. Digamos, uno tiene un pequeño éxito, está en la cima de todo, después tenés momentos, años quizás que estás abajo, después volvés a estar arriba, entonces, por lo menos en mi caso, ¿no? Te acostumbras a que el éxito es una cosa circunstancial y que en realidad lo que a mí me llena, lo que a mí me motiva es algo más a largo plazo. Yo siempre digo que defino el éxito como convertirte en la persona que hubieses admirado. Yo cuando estaba estudiando quizás hubiese admirado a una persona como yo por lo que logré, pero hoy admiro a otra gente, tengo otro horizonte, entonces es como que siempre estás mirando para adelante. Claro, es el crecimiento Claro. permanente, ¿no? La ambición de crecer. Con lo cual, pero vamos a ver lo siguiente. Máximo, tu historia es fascinante para todo el mundo. Lo primero es que expliques un poquitito cuál es la génesis. Porque vos estabas estudiando ingeniería informática, 22, ¿no? 21, 22 años, empezás a hacer transacciones bursátiles. Contame un poquito cómo es la historia esa. Yo terminé el colegio y siempre quise ser un emprendedor, quise hacer cosas. Sabía que me faltaba un poco de disciplina en mi vida, digamos, en el colegio nunca la había tomado, entonces empecé a estudiar ingeniería informática. También porque me daba cuenta en ese momento que toda la evolución del mundo pasaba por las computadoras, por la inteligencia artificial, por ese tipo de cosas. Entonces empecé a estudiar, pero siempre con la idea de hacer un emprendimiento. Hacía cosas, algunas no las terminaba, algunas no servían para nada, algunas me fueron enseñando. Y en un momento me empezó a dar ganas de comprar y vender acciones, de meterme en el mercado bursátil, Ujú. ¿A raíz de qué te salió eso? porque veía que mucho del mundo estaba dado por grandes corporaciones y en entender un poco la diferencia entre el valor y el precio de algo en general, y sobre todo en la bolsa se ve mucho eso, te ayuda a ver cuáles son los actores que van haciendo fuerza en diferentes lugares del mundo, momentos del mundo, la industria, lo que sea. Entonces, era una sensación, lo quería hacer y lo empecé a hacer. Y a fines de 2008, a fines de 2007 en realidad, me ocurrió la idea de, recién salían las apps, o sea, en realidad todavía no salían, sino que iban a salir a mediados de 2008, pero ya se sabía que iban a salir. Se me ocurrió hacer una aplicación para comprar y vender acciones a través del iPhone. La terminé haciendo a medio de las patadas, porque había que programar un lenguaje que yo no conocía, pero bueno, lo terminé haciendo. Y la verdad que fue muy buena y terminé haciendo un arreglo con Ameritrade, que es el broker más grande del mundo de acciones. Y digamos, un proyecto que nació en mi casa solo, se convirtió en algo muy grande, en algo que usaban cientos de miles de personas para comprar y vender acciones, para manejar su plata. Entonces empecé a ver el tamaño de ese negocio y la posibilidad de que siga creciendo. Y al año fundé Ethermax. Ni siquiera había terminado la facultad todavía, la terminé terminando, valga la redundancia. Pero fundé Ethermax para seguir dándole servicios a ese nuevo mundo de las apps. A ver, pero pará. El que te está mirando dice, pero Máximo, contame. A ver, tuviste, o sea, vos, digo, sos un tipo obviamente brillante, naturalmente, porque si no, viste, no es que cualquiera tiene este nivel de ideas, y de ideas y fundamentalmente el poder concretarlas, ¿no? Porque a veces se tienen buenas ideas, pero no se terminan concretando nunca, con lo cual es como que la idea nunca existió. ¿Cómo fue ese primer emprendimiento? Porque vos me decís, bueno, sí, a las patadas, pero contame un poquitito. A ver. Mira, puedo hablar horas y horas de toda esa historia porque pasaron un montón de cosas. O sea, empezó en realidad, yo compré, en realidad a mi papá le regalaron un BlackBerry Pearl, que era fue el primer celular con internet que hubo en Argentina. Sí. Y me lo dio y me dijo, toma, mirá las acciones en esto. Y el primer día que traté de hacerlo, era imposible, porque tenía una pantalla así, Sí. tenía Edge, o sea, ¿vieron cuando el celular funciona la forma más lenta? Bueno, eso es lo que había en ese momento, era imposible, una pantalla así que tenía que ver en una pantallita así. Entonces, creé como en unos días, hice como un truco para poder bajar mis acciones en mi computadora y leerlas de ese aparatito. Entonces, básicamente estaba en la facultad
y apretaba un botón y veía mis acciones ahí y podía ver mi balance, el precio de las acciones del momento. Ajá. Claro, yo lo cuento ahora y parece algo obvio, ¿no? En el No, 2015, donde todos miramos los mails y todo. Estamos hablando del momento donde no existía eso. O sea, exactamente, claro, era obvio. la época del B3, digamos, pre-internet. Y me empecé a dar cuenta lo bueno que estaba. Obviamente que solo servía para mí, porque era una cosa muy casera. Pero cuando después salió el iPhone, me di cuenta que ya con una pantalla más grande, con un poder más grande de cómputo, se podían hacer un montón de cosas en ese ámbito. Y que había una oportunidad. Había un mundo nuevo que estaba por salir. Y había una oportunidad y me largué a hacerlo. Digamos, directamente como el salmón que nada contra la corriente, porque fue así. O sea, era todo el tiempo llegar un momento de decir no puedo programar más, no se puede hacer. Pero después de unos meses lo logré hacer y lo tenía en mi mano. Tenía algo que nadie más tenía en el ¿Pero mundo. vos estabas solo en eso o tenías un grupo ya de Estaba solo. amigos? No, no, ¿Vos, solo, solo. vos solo lo Sí, hiciste solo? en mi cuarto con mi computadora. Eh, claro, y funcionó tan bien que la gente lo empezó a usar un montón y este broker se llama Meritrade, que es por donde se hacían las transacciones, se Sí. empezó a interesar en el producto y bueno, me ofreció un arreglo por transacciones, digamos, por cada transacción que se hiciera desde el aparato. Sí. Claramente A porque vos ellos te daba una me comisión, dan una porque, comisión, claro. claro. Lo que pasó es que ellos subestimaron mucho lo que iba a ser el mundo móvil. O sea, por un lado yo les di, fueron el primer broker del mundo con una aplicación móvil, y por otro lado se equivocaron en estimar la forma de pagarme, entonces al año ya tenía una buena base para poder fundar una empresa, pero también me di cuenta que ese negocio estaba siempre supeditado a ellos, porque el día que Claro. quisieran ellos cortarlo, más allá de que había algunas cosas que me protegían, me interesó crear una empresa para poder darle inercia a ese primer negocio. Pero una cosa, vos en ese momento, ellos en ningún momento te ofrecieron comprarte integralmente. El Es que arreglo era solo, digamos, en realidad comisiones por tenía un transacción. arreglo tan bueno que no, digamos, no me convenía a mí No que te me convenía. compren. Ah. Si bien después de unos años le terminé vendiendo la aplicación porque me dediqué a otra cosa. Mi idea también cuando fundé Termax era poder hacer lo mismo para otras empresas o más cosas para esa misma empresa. Y terminó siendo bastante más difícil de lo que yo creía. O sea, si bien ese negocio me ayudó a crecer, llegué a tener 30 personas solo con ese negocio, y después lo viré a otro lado. Nunca pude vendérselo a la competencia, probablemente porque o yo era malo para vender o porque realmente los bancos les cuesta mucho confiar en una empresa exterior para hacer ese tipo de desarrollos, porque son muy celosos de la información y bueno, por un montón de cosas de seguridad. Entonces, digamos, estuve desde 2009 hasta fines de 2011 creciendo, pero sin saber para qué, digamos, de alguna manera. Sin brújula, en realidad, por Sabía ahí, muy. que, digamos, Mm. o sea, yo siempre veo las estrategias de empresa como un TikTok. O sea, es imposible hacer las dos cosas que son necesarias para la empresa, como por ejemplo tener los clientes y crecer. Entonces, cuando no tenés los clientes, bueno, preocupate por crecer y después cuando tengas los clientes ya vas a estar lo suficientemente crecido como para poder aguantar esos clientes y vas haciendo Sí, sí, haciendo un un TikTok, equilibrio. ¿no? Sí, sí. Em, y bueno, fue lo que hice. Empecé a darme cuenta, empecé a crear grupos, empecé a investigar sobre tecnologías, empezamos a hacernos mejores en lo que estábamos haciendo. Y a fines de 2011 me di cuenta de que mi gran barrera era el B2B, o sea, el business to business. O sea, no quería más trabajar para otra empresa, quería trabajar para el usuario final. Y yo siempre decía que en mi empresa nunca se iba a hacer un juego, porque nosotros hacíamos cosas con la ISO 27001, que es la de seguridad informática, digamos, es toda una cosa compleja y los jueguitos eran Era como que lo veías y, claro, dale. una cosa Sí, secundaria, sí, sí. pero sí me dediqué mucho a ver el App Store y a ver los productos que les iba bien, los que les iba mal, y me di cuenta que lo que necesitaba en ese momento era un producto masivo, social, que todo el mundo entendiera, y un juego era perfecto para ese momento. Ahora, pero, Sí. una pausa en esto. Hasta ese momento, ¿vos cómo financiabas Lo tus. financiaba a través de Ameritrade, a través de los servicios que yo le daba a Ameritrade, manteniendo la aplicación y recibiendo esas comisiones. O sea, crecí lo más que pude hasta no perder plata con eso, digamos. Eh, ya había juntado igual, entonces tenía como una inercia. Yo siempre le digo que Ameritrade fue como mi inversor sin acciones. Claro, 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 Ellos claro. me usaron y yo los usé a ellos, de Claro, alguna claro, manera. tal cual, exactamente. Sí, sí, Em, mutua conveniencia, sí, sí. Exactamente. Y después, bueno, empecé a pensar qué juego hacer, me empecé a dar cuenta que, que quería atacar al mercado no angloparlante, porque nosotros siendo latinoamericanos, digamos, hay todo un mundo de hispanoparlante, que incluye España también,
muy grande. Y también está los italianos, los franceses, todo un mundo de no angloparlante que estaba muy desfasado con respecto al mundo angloparlante en temas de juegos, sobre todo en temas de juegos sociales. Entonces se me ocurrió hacer un juego tipo Scrabble que ya existían en inglés, pero no se podía jugar en español. Ese fue Ese fue apalabrados. Palabrados, el Sí. primer juego que hice. Mm. Como toda mi empresa estaba dedicada a otra cosa, me dediqué a hacer prototipo yo porque quería que quede como yo quería. Y una vez que estaba el prototipo, me fue más fácil explicarles mi idea y mi visión a largo plazo, que básicamente era un giro de 180 grados al resto de la empresa. Digamos, le dimos un poco de tecnología a ese juego, a ese primer prototipo, lo preparamos para el mundo real y lo lanzamos al mundo como quien lanza una piedra en el medio del río. eh, con esperanza, pero tampoco, digamos, con mucha certidumbre. Pero un Sí, poquito. Lo lanzamos al mundo. sí. ¿Cómo explicás lo lanzamos al mundo? Para el que te está mirando Es y más, dice, a ver, ¿cómo es lo lanzamos al es más mundo? fácil de lo que parece A ver. publicar una aplicación. A cualquier ingeniero de informática con una tarde libre leyendo en internet y pagando $100 puede publicar cualquier aplicación. De hecho, Así de fácil. sí, sí, Para el que. es como, a ver, como subir una foto a Facebook, un poco más Sí. complejo, pero como Ujú. subir, o sea, es ese proceso. Es bastante estándar, tiene una parte de revisión en Apple, tiene una parte de revisión en Google, ¿no? Pero es un proceso administrativo bastante fácil. El tema es que tu aplicación tenga alguna significancia. Claro, claro, Porque hay 1 millón de aplicaciones o más en el App Store y muchas tienen 6 downloads, claro. que son Tal yo y cual. mi mamá Claro, y tal mis cual. primos. El tema es cómo hacer para que se propague y se use. Y en particular en Apalabrados, que fue el primer Sí. juego, fue la aplicación más bajada en 2012 en España. Está bien, pero desde ese punto de vista te pregunto, Sí. es solamente, digamos, es solamente si vos tenés una aplicación que de por sí es disruptiva, digamos, y hace que todo el mundo se interese, no hay colateralmente formas, digamos, de hacerle una promoción, Hay, no hay sé. formas, nosotros no los hicimos hasta después de Preguntados, nosotros no hicimos ningún tipo de publicidad Ajá. paga. Podés hacer un montón de cosas, podés llamar a blogs que la miren, podés... Está bien, pero en tu caso no lo no, hiciste. no le hice, y en realidad ese tipo de fenómenos se dan orgánicamente por lo general. O sea, pensá que en España estuvo instalada en 1 de cada 2 teléfonos apalabrados. Impresionante, sí, Todo el mundo impresionante. conocía la marca, Sí, digamos, sí, era algo muy, muy impresionante y que aparte contrastaba con el hecho de que en Latinoamérica no estaba pasando, pasó solo en España, ¿no? claro. Y sí pasaba, una de las explicaciones es que España en ese momento era el tercer país del mundo en penetración de smartphones, después de Corea del Sur y Singapur. Entonces yo decía, yo estoy en Madrid y veo gente con el iPhone en la calle, Claro, veo gente con el iPhone en el subte. Y en Argentina no pasaba. O claro. sea, y era muy contrastante. Y hoy pasa, y nos acostumbramos a eso, pero si ustedes se acuerdan, en 2012 no había gente con celular. La Sí. gente, el que tenía un iPhone, el que tenía un Android, lo sacaba en su casa, no lo quería sacar, pensaba, no, en Argentina me lo van a robar. Y en realidad era un tema de algo que sea común o no. Claro, Digamos, en exactamente. España era común y hoy, Claro. digamos, el tiempo también me dio la razón. Hoy Argentina no es menos peligrosa que en 2012 y sin embargo todo el mundo anda con sus celulares en la calle Sí, sin sí. problema. Es una cuestión de adaptación a la tecnología. De hecho, cuando salió Preguntados, digamos, el fenómeno Preguntados en Latinoamérica fue exactamente el mismo que Apalabrados en España, solo que multiplicado Por por todo, 20, sí. claro, tal cual. Sí, sí. Entonces, bueno, nada, sacamos ese juego, nos fue bien, nos incentivó a seguir por ese camino. Le terminé vendiendo la parte de Ameritrade a Ameritrade, digamos, para que se encarguen ellos y redirigimos la empresa a eso, a hacer juegos. Y después de Apalabrados, hicimos otros juegos que no les fue tan bien, pero aprendimos un montón de cosas. Aprendimos a un montón de tecnologías, un montón de enseñanzas también de la industria que nos creíamos que sabíamos y en ese momento no sabíamos. Muy interesante. Vos haces una cosa, Máximo. Tengo que ir al próximo bloque, Sí. pero te la quiero dejar así, digamos, picando. Es. Tal vez no tuviste ningún fracaso en ningún momento, porque no podés calificarlo como fracaso. Tal vez tuviste juegos que no tuvieron el éxito esperado, pero, entre comillas, pequeños fracasos, digo, entre comillas, que te hicieron de verdad avanzar mucho en tu estudio de ese mercado. ¿Dirías que de verdad que te enseña más? ¿El éxito primigenio tan fuerte o el después haber tenido como una especie, viste, de bajada en la ola? Pero segundo bloque, Dale. dale. Segundo bloque, acá con Máximo, la verdad un placer. De verdad, interesante. Decime cómo es esto, como te dije en el bloque anterior. Vos
entre comillas, aprendiste más de los fracasos, entre comillas esto, ¿no? Porque no sé si los consideras o si los tuviste, o aprendiste más de el primer éxito. En realidad, uno aprende de la realidad. La realidad puede ser un fracaso o un éxito. Tuve muchos fracasos, muchos más fracasos que éxitos. De hecho, te conté recién entre apalabrados Mm, y preguntados. Tuve momentos donde dije, bueno, primer juego, segundo juego. Uno dice, bueno, tuviste dos juegos que no le fue tan bien y el cuarto fue bueno, pero cuando estás al final o al principio de ese segundo éxito, no sabés qué viene. Vos claro, no tal sabés cual. si hace así o así y eso te va impactando. Antes de apalabrados, traté con un montón de cosas. Traté con algunas startups que me fue mal. Traté de hacer un simulador de inversiones social que quedó bárbaro, pero no enganchó, digamos. Y cuando uno tiene una inercia de, en ese momento, 30 personas, no es que, bueno, no me fue bien, no pasa nada, digamos. Hay que darle de comer a 30 familias. Exactamente, claro. Eh, Cuando hablo de la realidad me refiero a que uno no entiende la realidad como ser humano, uno entiende un modelo de la realidad. Y ese modelo es muy acotado. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno dice, bueno, voy a vender pantalones, entonces compro los pantalones a 100, los vendo a 200, creo que voy a vender 50, mínimo 50, porque se lo vendo a mis amigos y no sé qué. Entonces ese racionamiento que uno está haciendo, más allá de que es un modelo de la realidad, está haciendo presunciones que después no se condicen, ¿no? Uno compra los pantalones y vende dos, ¿no? Y vos decís, pero, y la verdad nunca pensé que iba a vender dos. Entonces, la próxima vez que tengas que comprar pantalones o lo que sea, vas a decir, para. Ojo que yo dije, bueno, al menos vendo 50, pero eso lo estoy inventando. Uno se sorprende la cantidad de veces que se miente a sí mismo cuando hace una declaración para sí mismo digamos, en un plan de negocios o en general en la vida. Pero, ¿sabes qué? Una cosa es interesante, es como que estás tirando por tierra lo que son los estudios de mercado. Porque, no, lo digo bien, digo, sos muy disruptivo en eso, Máximo, porque digo, viste que haces un business plan y entonces decís, bueno, a ver, haces un estudio de mercado de, ejemplo, el tema de los pantalones, y más o menos vos el cálculo de ventas lo haces no aleatoriamente, sino porque te basás en algunos datos de la Ujú. realidad que te llevan a sacar como conclusión que en el primer mes vas a vender, por ejemplo, 50 pantalones. ¿Vos decís que en realidad no hay que darle bolilla a eso? No, lo que estoy diciendo es que la capacidad que vos tengas para hacer esos estudios de mercado, de manera formal o informal, va a depender de tu experiencia. Digamos, cualquiera de ellos, por ejemplo, se recibe y decide hacer un emprendimiento. Un emprendimiento requiere una realidad de 100 cosas, muchas de las cuales no entienden y van a tener que suponer. O sea, yo supongo cosas todo el tiempo, no sé. Salgo de acá y me supongo que no hay un terremoto, es una suposición. Y puede ser más certera o menos certera. A veces nos engañamos mucho con lo certero de esas suposiciones. O sea, yo sé con mucha certidumbre que voy a salir de acá y no me va a caer un cometa en la cabeza. Sí, sí. Pero por ahí estoy, no sé, estoy suponiendo que algo que dejé en la oficina va a andar bien y no va a andar bien. Y a gran escala, cuando uno piensa un negocio, piensa cualquier emprendimiento, lo que sea, hace presunciones que después cuando uno termina dice, pero ¿cómo pensé esto? ¿Cómo Sí, pensé que sí. iba a vender 50 pantalones? Soy un tonto, o sea, no. eh, Et- Entonces, la moraleja de todo esto sí. es muy importante hacer. Es muy importante hacer y es probable, muy probable que falles, porque es como andar en bicicleta, ¿no? O sea, vos le enseñás a andar en bicicleta a tu hijo y no pensás que el tipo se va a subir a la bicicleta y va a andar, ¿no? Es casi tonto pensar eso. Sin embargo, en general, en los emprendimientos es lo que pensamos. Pensamos que está la bicicleta, soy un adulto Sí, responsable, sí, sí. inteligente, me voy a subir a la bicicleta y voy a andar. Y lo que pasa es que me termino cayendo. Entonces me caigo una vez y digo, pará, bueno, no era me subo, bueno, le voy a poner rueditas. Y con las rueditas me voy tambaleando, me vuelvo a caer. Bueno, voy a tratar de ir más despacio. Y por ahí a la décima o a la 80ª vez que andás en bicicleta, podés ir más o menos en línea recta. Y después puedes empezar a pensar en correr el Tour de France, Está bien, ¿no? pero también puede ser al revés. A vos con apalabrados te pasó que te subiste a la bicicleta y anduviste Es bárbaro. una, Digo, es una visión media errónea, porque en realidad vos decís, bueno, fue el primer juego que hicieron, pero nosotros veníamos haciendo aplicaciones ya hace años, hace 3 años en ese momento. Habíamos desarrollado, por ejemplo, cuando hicimos este simulador bursátil social, sí. habíamos desarrollado mucha de la tecnología que tiene apalabrados. Entonces, más o menos. Vos decís que se venía dando, digamos, el caldo de cultivo para que Nada, eso vos vas funcionara. aprendiendo. O sea, los 3 años anteriores fueron 3 años de aprendizaje. El año anterior de la fundada de Termax fue un año de aprendizaje donde aprendimos un montón de cosas. En apalabrados me podría haber ido mal. Y de hecho hay un montón de cosas en apalabrados que hice mal, que después hice bien
en otras aplicaciones. Por ejemplo, el mismo Palabrados, cuando tuvimos 50.000 usuarios activos diarios, llegamos a tener 1,5 millones. Sí. Los servers colapsaron. No podían bancar más de 50.000 usuarios activos diarios. Los Claro. tuvimos que Tú rehacer. tuviste que- Los claro. volvimos a hacer y a los 500.000 volvieron a colapsar. Después cuando hicimos preguntados, por ejemplo, nosotros ya estamos preparados para recibir millones de usuarios activos diarios. Sí. Porque lo habíamos aprendido en Apalabrados. Seguro. Pero ya nos habíamos caído de la bicicleta. ahí. Pero dirías una cosa, Máximo, vos dirías que, digamos, en el mundo de los negocios hay siempre un componente que se podría llegar a decir, es como, a ver, tal vez la suerte. Digo, vos podés pensar que estás haciendo el mejor, largando al mercado la mejor idea y como bien dijiste, vendés 2 pantalones. O al revés, podés pensar que no, y no sé cómo va a funcionar y es un golazo. Sí, Digo, hay un componente a veces también de... A ver, la aleatoriedad es parte de la Sí, naturaleza. claro. Pero lo que la gente entiende como suerte en realidad tiene que ver con el modelo que vos tengas de lo que esperabas. O sea, cómo me va tiene que ver con cómo esperaba yo que sea algo. Una persona más preparada a veces es más pesimista en un plan de negocios que una menos preparada, Seguro. cuando en realidad Claro. la más preparada está más preparada para que le vaya mejor. Pero sabe, ya Pero se golpeó, claro, se golpeó exacto. con, digamos, con el piso un montón de Sí, veces. sí, sí. Entonces, el tener éxito para mí tiene que ver con modelar ese modelo que uno tiene de la realidad de la mejor manera para tener la mayor probabilidad de éxito en cada una de las instancias. Y las instancias no son una o dos en la vida, una por año, son una cada día. Entonces, si yo supuse que mi empleado no me iba a renunciar, si yo supuse que el contador iba a hacer las cosas bien, si yo supuse que mi producto la gente le iba a gustar el icono, si yo supuse que el idioma que lo puse era el mejor, son todas suposiciones que con más información, con más historia de lo que vengo haciendo o en la línea de lo que vengo haciendo, hace que esa suposición sea más certera. Y después, obviamente, lo único que voy haciendo yo es aumentar mi probabilidad de éxito y después es una lotería. Ahora, Claro. no es lo mismo tener una rifa en donde tenés 99 de las 100 rifas que Claro. donde tenés una. Seguro, Entonces, seguro. tiene que ver, digamos, en el largo plazo, digamos, tiene que ver con la ley de los grandes números, que quiere decir que cuando haces muchas veces algo, se va a acercar mucho a la probabilidad que tenés vos de que algo ocurra. Sí, sí, la Entonces, probabilidad si vos matemática sos, aumenta. si vos sos una Sí, sí. persona que, yo por ejemplo, ahora voy a lanzar un juego. Entonces, el marketing lo hago bien, la programación la hago bien, o mejor que todo el mundo, cuando hablo de bien. Qué sé yo, el pensar el juego lo hago bien. Un montón de cosas, eso hace que mi probabilidad de éxito sea un 98%. Seguro, Y la de claro. otro que está empezando sea el 2. Ahora vos me decís, ¿puede pasar que el del 2 le vaya bien? Puede ser, Sí, pero si sí. le va bien, digamos, no es que te va bien una vez y ya estás del otro lado. Si te va bien con esto, después vas a caer en cuando tengas que seguir, porque nunca termina esta carrera, cuando tengas que seguir te va a ir mal por otra cosa. Entonces, a la larga, como es uno atrás del otro, tiene que ver con eso, con la probabilidad que vos tengas de que te vaya bien. Entonces, si Con vos ves el, vosot- el camino A ver. del éxito es así, Sí, sí, ¿no? sí. Y la persona que empieza recién está acá y por ahí hace así y dice, no, bueno, fracasé, ¿entendés? No, bueno, tenés que hacer así, así, así y a largo plazo va a tener que ver con un montón de cosas. También tiene que ver, obviamente, con cómo vos ese fracaso lo transformás en un nuevo modelo. Si yo, por ejemplo, me va mal en mi empresa y Sí. digo, no, Cristina me cambió el valor del dólar, no, que esto, y hago todas todo lo que me pasa, lo hago externo, más allá de si influyó o no, nunca voy a cambiar, porque el único que va a estar acá siempre soy yo. Entonces, ¿qué hice yo mal para... Bueno, suponete, no sé, me quejo del valor del dólar, ¿qué hice yo para contemplarlo? Me quejo de Argentina, ¿qué hice yo para que sea no sea una contingencia? Me quejo del mercado, ¿qué hice yo para entender el mercado? A veces pretendo que el mundo se adapte a mí cuando en realidad yo me tengo que adaptar al mundo. El mundo no le importo. Esa es la verdad. Al mundo el mundo es como es y yo me tengo que adaptar para sacarle algo al mundo si quiero o no. Es impresionante tu nivel de autoexigencia y de realismo. Vos sos un tipo, veo que sos un tipo absolutamente, además de una tenacidad, ¿te considerás obsesivo, tenaz, obsesivo? A ver, me considero realista, seguro, porque cuando uno quiere hacer cosas en el mundo real, y eso es ser un emprendedor, la realidad es dura. La realidad no tiene matices, no tiene opiniones. La realidad es te fue bien o te fue mal. La realidad es, ¿estás ganando plata o no estás ganando plata? La realidad es, ¿todo el mundo conoce lo que haces o no conoce lo que haces? Entonces, cuando vos te chocas con eso, la realidad, eh, la mejor forma de enfrentar a la realidad es de manera realista. Si yo estoy pensando que todo me va a ir bien, cuando estoy en el mundo de las ideas, cuando estoy pensando en mi proyecto, no pasa nada. Es bárbaro pensar que mi idea, que si hago esto, no sé qué, bla, bla, bla. Ahora, cuando voy al mundo real, el mundo real es así. Me choqué contra la pared o no. Entonces, si uno no es realista, uno sufre en vano, uno fracasa en vano.
Porque como te dije recién, uno siempre se puede acomodar toda la realidad para que todo el mundo hizo todo mal menos yo. Lo puedes hacer. Entonces, pero no funciona. No No funciona, funciona. exactamente, sí, Y sí. entonces cuando te duele caerte, cuando te duele fracasar, porque yo no, digamos, no creo en hacer las cosas para fracasar, pero entiendo que pasa. Eh, pero cuando a uno le duele, ese dolor es el que te motiva a cambiar, y cambiar no es fácil. Yo siempre veo el ejemplo, por ejemplo, todo el mundo sabe cómo hacer para dejar de ser gordo. Hay que dejar de comer. Sin embargo, si fuese tan fácil, Todo el todo el mundo, mundo sería flaco, ¿no? Porque, bueno, exactamente. hay que tomar una decisión de cambiar, hay que tomar una decisión de decir, no, no me como el muffin de chocolate. Entonces, esa decisión tiene que partir de un sufrimiento, tiene que partir del sufrimiento de, no sé, verme al espejo y sentir que soy gordo. Si es que me molesta. Esto es lo mismo, digamos, si uno quiere ser un emprendedor exitoso, tiene que decir, yo me quiero ver al espejo y decir, no soy un emprendedor exitoso. ¿Cómo puedo hacer para hacerlo? Bueno, tengo que cambiar un montón de cosas que no son lindas de cambiar. Por ejemplo, si soy demasiado tímido, si soy demasiado agresivo, si soy no empiezo, no termino las cosas que empiezo. Puedo decirte miles de cosas y todos tenemos algo de ¿Qué eso. tuviste que cambiar vos? Bueno, una de Lo las cosas, en fundamental. mi caso, por ejemplo, Sí. fue básico cuando era chico la disciplina. A mí me iba muy bien en el colegio porque tengo facilidad, pero nunca aprendí a estudiar. Entonces me metí en el ITBA, me metí en una de las universidades más difíciles que hay, porque me miraba al espejo y decía, a ver, ¿vos querés hacer algo con tu vida? Sí. ¿Que algo trascendente? Sí, bueno. eh, la vida no te obliga a nada, vos podés ser lo que sea. En el caso del gordo, vos podés ser gordo toda tu vida. Entonces está en vos decir qué quiero de mi vida, qué quiero ser y qué es lo que tengo que sacrificar para llegar ahí. Pero a ver, tenía falta de disciplina, digamos, porque eras por No ahí. voy a estudiar, por ejemplo. Pero porque te aburrías. ¿Por qué no? Digo, No, porque o por ahí era. como nunca tuve la necesidad de estudiar, Sí. la necesidad hacia el hombre. Si no tenés una necesidad. ¿Por qué decís que no tuviste la necesidad de Porque yo estudiar? llegaba a la prueba de matemática 30 minutos antes, hacía así, me leía el libro y me sacaba un 7. ¿Entendés? Entonces, vos decís, qué bueno. Eso es bueno más o menos, porque Claro. para el mundo real, vos podés tener toda la capacidad del mundo. Pero Pero si vos no necesitas tenés un una método, una disciplina, claro, disciplina. no tenés una disciplina Exactamente. para nada. Es quizás más importante la disciplina que la capacidad. Ahora, vos podés decir, no, bueno, yo soy así y me busco un trabajo en el que pueda aprovechar mi capacidad y bueno, y podés vivir así toda tu vida. O podés decir, no, yo quiero ser lo mejor que pueda con mi vida, o lo mejor, quiero alcanzar lo más que pueda con mi vida. Y para eso necesito cambiar. Todos necesitamos cambiar. Porque todo lo que nos dio por un lado de la vida nos saca por el otro. Acabo de dar un ejemplo bastante claro. Entonces, ese es un poco mi espíritu en general. Máximo, pero ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste? Y esto para mezclarlo con los productos que ya estás lanzando al mercado. Pero vos, ¿cómo hiciste para autodisciplinarte? ¿Influyó tu familia? ¿Hiciste terapia? ¿Viste? Como dicen algo. ¿Cómo hiciste? ¿Fue un trabajo de vos con vos mismo? Ese es querer algo. Por eso Como te digo, pero es fue un querer. tema de vos con vos Es mismo. querer y cuando uno quiere algo mucho, primero, lo primero que pasa es que le vienen ideas equivocadas en la cabeza de cómo llegar, ¿no? Entonces, observás a otras personas que hicieron lo que vos quisieras hacer, tratás de estudiar su vida, tratás de ver qué cosas pasaron con ellos, tratás de ver a la gente que les fue mal también y por qué les fue mal. Es mi forma, observo el mundo, lo observo y hago hipótesis y por lo general son equivocadas. Cuando lo llevas a la realidad, te chocas con la realidad y bueno, esa realidad te va moldeando esa visión que tenés del mundo y lo va haciendo cada vez más certero. Pasa así de simple como lo estoy diciendo, pero es duro porque tenés que fracasar y tenés que cambiar, que son dos cosas que a la gente no le gusta En hacer. general, claro, porque se tiende a tener el movimiento inercial de la comodidad. Es como más, entre comillas, placentero para la mayoría, no esforzarse demasiado. Exactamente. Eh, ¿Qué referentes tenías de chico vos? Un montón de todos los líderes de la tecnología de los años 90, Bill Gates, Steve Sí, Jobs, sí. Elon Musk, siempre me interesaron, gente que pudo, digamos, hacer corporaciones que modifican el mundo. En particular a mí la tecnología me gusta mucho, pero podés, no sé, Muhammad Yunus cambió la forma Claro. de pensar los Eh, créditos sí, o sí, la sí, economía en general claro. o, bueno, algunos líderes políticos, no es en particular a mí la política lo que más me interese, pero por lo general los líderes de tecnología y los líderes de las corporaciones siempre me interesaron. No sé, historias como la de Wences Cáceres, a que salió acá de Sí, San sí, Andrés, o sí, sea, sí. son historias que a mí me movieron, me interesaba, me parecía muy bueno, digamos, desde la nada, desde acá, desde el del ombligo del mundo, poder hacer cosas que trascendieran las fronteras y manejando. Y el dinero también tuvo mucho que ver, la concepción del dinero, de poder manejar recursos, porque al final el mundo, cuando uno lo ve, es recursos que mueven de un lado al otro, que bien encaminados pueden mover montañas y mal encaminados las pueden destruir. Entonces, siempre me interesó esa parte. Y también una creencia que tengo
de que estamos viviendo, con una creencia que en realidad es una realidad, de que estamos viviendo quizás el momento más especial en la historia de la humanidad. En los próximos 20 años va a avanzar más la humanidad que en los últimos 200. Y eso yo lo digo como una frase y parece, claro, sí, va a avanzar, pero eso significa que, imagínense ustedes En la en el práctica. año 1800. Claro. Imagínense en el año 1800, donde una mujer, por ejemplo, tenía la misma probabilidad de morirse al tener un hijo que hoy teniendo cáncer de mama. Donde la expectativa de vida eran 60 años, donde no había televisión, donde no había forma de comunicarme, donde no podía viajar. Bueno, todo es eso. Imagínense lo que hubiese sido que toda tu vida transcurra en esos 200 años y terminar acá. Bueno, eso va a pasar en los próximos 20 años. Nada más que 20 años. Sí. Y bueno, y también cosas como la inteligencia artificial, el momento donde esta crezca al punto de ser igual que la de un humano, y eso va a provocar cambios sustanciales en la humanidad, pero sustanciales de verdad. En el día a día. En el día, día. en la vida, o sea, Exactamente. dentro de 15 años vos vas a entrar a un McDonald's y no va a haber una persona. Sí, sí, claro. O sea, nadie te va a Sí, sí, atender. sí, O sea, sí, la sí. mitad de los empleos van a ser reemplazados por robots y por inteligencia artificial, y no es ciencia ficción. Es así, es de las pocas cosas que uno las observa a lo largo del tiempo y se cumplen perfectamente. Sí. Como la cantidad de megapíxeles en una cámara, como la Ujú. cantidad de transistores en un procesador. Eso también tiene que ver, y ahora te lo voy a enancar con tu tema social, de los juegos más aplicados a la cuestión social. Eso también tiene que ver con los cambios draconianos que se vienen a nivel empleo, por ejemplo, en el mundo, ¿no es cierto? A nivel económico, Educación. porque educación, ni hablemos, bueno, pero digo, todo el tema de los factores de empleo en el mundo van a estar ya, se están de hecho moviendo para otro lado. El tema de la robótica, ¿no? En las A ver, fábricas. hay una realidad que es para el año 2060, 2070, no va a haber más empleos para los humanos. No va a haber más, o sea, no a la mitad, no va a haber más empleos. Entonces, de alguna forma, nosotros tenemos que moldear este mundo para que sea lo mejor posible en esa realidad, porque esa realidad no va a cambiar. Eso no es un supuesto, no es algo que puede pasar, es algo que va a pasar. Entonces, y sin embargo, estamos muy atrasados en términos como la educación, por ejemplo. La educación es la misma hace 100 años, hace 500 años, si querés. O sea, un chico hoy de 10 años viene de ver Avengers en el cine, come caramelos que son pura azúcar. Tiene una estimulación de todo, de la publicidad, la televisión, los propios padres, los padres que antes no le daban bola, hoy es una sobreestimulación, y llega a ser educado y está una señora, pobre señora, que le está dedicando su vida a enseñar, que no tiene el mejor conocimiento, que no sabe cómo motivarte, que dice lo mismo que hace 50 años. Es imposible que ese pibe le dé bola a lo que le está diciendo. Claro, claro. Entonces la educación tiene un problema grave de anacronismo. ¿Estás hablando de manera específica en la República Argentina? No, estoy hablando en el mundo. En el mundo en general. Digamos, lo que acabo de decir se puede replicar en Claro. cualquier parte del mundo. Entonces necesitamos repensar la educación, necesitamos cambiar la matriz educativa, no puede ser que se necesiten de algo y sobren de otros. No sé, se necesiten ingenieros y sobren abogados. Necesitamos cambiarlo, pero no porque esté mal que una persona estudie abogacía o ingeniería o que no estudie nada. Necesitamos cambiarlo porque si no, esos abogados, esos psicólogos Van a estar desempleados. van a estar desempleados. Absolutamente, claro. Y encima, Claro. para el desarrollo humano vamos a necesitar un montón de cosas que no vamos a tener. Entonces, yo no tengo las respuestas a eso. Las estoy buscando todavía, pero sí sé que alguien se tiene que ocupar y es necesario empezar a entender que el mundo está mal. El mundo está mal en un montón de cosas. Eso es lo que te lleva, y quiero ir ya al tercer bloque, Máximo, pero eso es lo que a vos te lleva a direccionar tus próximos pasos en términos de educación, masividad, cosa social a través de las apps. Eso es lo que vos te lleva, esa mentalidad. Es un poco todo, ¿no? Porque eso es lo que estaba Y diciendo. ampliar el mercado. Para vos porque- poder hacer una modificación en esa matriz, vos tenés que tener cierto poder. Y para tener cierto poder, Claro. tenés que haber hecho cosas. Claro. Y haber hecho cosas significa haber tenido una empresa, haber hecho cosas con impacto, haberse manejado en alguna de las tecnologías que uno necesita para llegar a ese lugar. En realidad yo tengo un norte, no sé exactamente cuál es el camino. Si vos me preguntás cuándo van a salir los robots, no lo sé. Claro. Pero yo sé que en 20 años vos no vas a ver un ataque de Estados Unidos al ISIS, no va a ser bajando soldados americanos, van a ser Claro. robots. Claro, O sea, claro. yo ya lo sé eso. Sí, 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 sí. Entonces, nada, es algo que me fascina y me parece que conlleva mucha responsabilidad, porque justamente el desarrollo humano va a pegar un salto en esa curva exponencial tan grande que no sé si vamos a estar lo suficientemente acomodados como para poder no destruir todo. Pero más allá de eso, que es una motivación mía, creo que
primero hay que estar en la base, ¿no? O sea, primero tenés que aprender a haber hecho algo. Digamos, si vos te quedas siempre en la idea de esto va a Sí, pasar, sí, lo que sí, sea, sí, entonces tal cual. hacer cosas es importante porque entendés el proceso de cómo se hacen las cosas y te da la noción por ejemplo, lo que hacemos nosotros en Ethermax no lo podría hacer yo solo. No, yo tengo 120 empleados. Entonces, por más capacidad que tenga, no lo hubiese podido hacer solo. Entonces, haber armado todo ese equipo y digamos que para mí es un equipo de elite y poder hacer cosas trascendentales a través de ese equipo es un paso en ese último paso que es poder hacer cosas mucho más grandes. Voy a ir al tercer bloque, porque te cuento que acá hay alumnos que te quieren hacer preguntas también, y no te vas a escapar de No, no, no. eso. Tercer bloque. Tercer bloque. Llegó el tercer bloque. Es que yo la verdad que haría 5 o 6 con vos, pero bueno, aquí en el tercer bloque máximo los alumnos, los chicos te van a preguntar. Empezamos con Felipe. Hola, buenas. Te Buenas. quería preguntar cuáles son los aspectos que más te preocupan cuando encaras un proyecto, o sea, que sea rentable, que sea innovativo tecnológicamente, ¿qué es lo que más te preocupa? Bueno, muy buena la pregunta. Si me preguntas hoy, te diría que lo que más me preocupa es que se encuadre en una estrategia, digamos. O sea, uno siempre piensa que es empiezo y termino y en realidad yo trato que el proyecto o el producto que voy a hacer se encuadre en la estrategia que yo tengo a largo plazo con mi empresa en particular. Ahora, si vos me preguntaras cuál es lo que tengo que pensar en un proyecto nuevo, yo pensaría siempre cuando sobre todo cuando uno es un emprendedor nuevo, que el modelo de negocio o encontrar el primer momento en donde uno empieza a ganar plata o se hace la autosustentabilidad, me parece algo súper importante. Por más que hoy esté de moda hacer emprendimientos que no, digamos, que no sean rentables porque me va a venir a comprar otra empresa, lo que sea, entender o pensar cuál va a ser el modelo de negocio, aunque sea en el futuro, me parece que es lo más importante. Pero me permito preguntarte esto también agregando, digamos, cuando hablamos en el mundo de las tecnológicas, suponte, viste el tema de las burbujas, cuando se arma una empresa en donde dice, bueno, ¿sabes qué? En realidad esta empresa tiene, no sé, 5 empleados y tiene un valor de mercado de 1.000 millones de dólares. Digo, ¿cómo evalúas ahí una rentabilidad real? A ver, por eso digo, hay diferentes Eh, casos. Te voy a dar un caso muy, muy particular, que es el caso de Instagram. Instagram era una empresa que sí, ganaba $0 a fin de sí, año, 10 empleados, se compró en 1.000 millones de dólares por Facebook. sí, Pero sí. hoy es una empresa que si se hubiese mantenido independiente, valdría 40.000 millones de dólares. ¿Por qué? A ver, Es la pregunta. Bueno, Twitter, por ejemplo, es una empresa pública que vale alrededor de 40.000 millones de dólares. sí. E Instagram tiene la misma cantidad de usuarios en casi todo el mismo contexto. O sea, uno puede decir que son casi hermanas. Entonces vos sabés que si esta empresa vale 40.000 millones de dólares, Claro, esta también. ¿Por qué? Esta está ganando dinero, pero esta tiene la misma posibilidad de ganar dinero. De hecho, Instagram va a empezar a ganar dinero ahora. Entonces, sí, es verdad que en ciertas escalas uno tiene que empezar a entender las cosas de una manera más abstracta, de una manera más por ahí al pensamiento de 20 años, o cómo le sirve tu empresa para ganar dinero a una empresa mucho más grande, en este caso Facebook. Pero cuando uno empieza, tiene que empezar por las bases. Si no, uno se pierde. Si uno piensa solo en la especulación es algo del momento que uno no termina de entender. Y puede ser que termine siendo suerte, como le pasó a Wenceslao Cáceres, que fue suerte. Digamos, si el tipo hubiese vendido un año después, su empresa hubiese costado nada. Pero en realidad su empresa no era un buen negocio. En particular las empresas de la burbuja del año 2000 tenían el problema de ser como un esquema de Ponzi. O sea, yo te vendo publicidad a vos, que te vendo publicidad a vos, que te vendo sí. publicidad a vos, que te vendo publicidad a vos. O sea, no había dinero real en el medio. Entonces, entender que tu emprendimiento de alguna forma encuadre en un negocio real es algo que está bueno, a veces se cumple y a veces no. Gastón. Sí, buen día. Quería preguntarte cuáles son tus planes a largo plazo y si pensás alejarte de las apps de videojuegos. Bueno, gracias por la pregunta. Mi plan a largo plazo tiene que ver con el segmento en el que estamos nosotros, que es el de juegos sociales. Juegos sociales es redes sociales y juegos. Entonces, mi idea es continuar por esos dos caminos y puede ser que viremos a, de hecho, el producto nuevo que estamos sacando, que se llama Reinos Preguntados, es una red social. Por más que sea un juego, tiene un enfoque mucho más de red social. Y en el futuro no sé qué va a pasar. O sea, nosotros somos una empresa de tecnología, de innovación, y puede ser que vaya por otro lado en algún momento. Así que no lo sé todavía. Pero en el corto plazo me voy a quedar en ese segmento. Pero a ver, yo un poquito, ahora para cerrar, decime, Máximo, a ver, sueños, aunque sea la cosa más loca, ¿a qué apuntás como lo más loco para hacerlo real?
En realidad, puntualmente, mi idea es crear cada vez productos más disruptivos, con más impacto, y en realidad generar la capacidad de crearlos. O sea, tener la posibilidad de, yo siempre digo, tener una fábrica de transformar ideas en realidades. Las ideas van a venir con el tiempo, porque hoy no sé cuál es la idea disruptiva, porque el mundo va a cambiar demasiado en los próximos años, pero si estoy preparado para transformar ideas en realidades, cuando tenga la idea voy a tener la posibilidad de transformarla en una realidad. Ahora, sueños, y no sé, me encantaría poder participar de cualquiera de estas cosas que te contaba antes del desarrollo humano, energía de fusión, transporte, digamos. Saben que en algunos años vamos a ir a hacer Buenos Aires-China en 2 horas, por ejemplo, ¿no? A través de trenes vacíos. La energía de fusión es energía infinita, inteligencia artificial. El día de mañana vamos a decirle a una computadora, esta es la molécula del virus del SIDA, y la computadora nos va a decir en el acto, esta es la molécula de la cura. Va a resolver problemas incluso que ni pensamos, o sea, colonización de Marte, colonización de todo el sistema solar, un montón de cosas que van a pasar en los próximos 50 años y me interesa ser parte de eso. No sé cómo ni en qué forma, pero sí entiendo cuál es el camino. El camino es hacer, el camino es crear la capacidad de seguir haciendo. Máximo, un placer. Gracias. Un placer también de este lado. Muchísimas gracias y bueno, ya saben, ¿eh? Nos vemos en el próximo Magistrales.